estamos acertando en la forma de recuperarlos? Bueno, se están haciendo intentos y bueno, desde aquí, desde el Centro de Interpretación, lo que al ser un equipamiento de educación ambiental queremos sobre todo incidir, ya que vienen grupos escolares de niños, pues sobre todo eso, que hay que tener cuidado con lo que hacemos siempre, porque a veces las repercusiones de nuestros actos en la naturaleza no las podemos prever y bueno, es en lo que más solemos incidir cuando vienen los niños. Los niños que tienen esa conciencia, porque me imagino que muchos serán de la zona, muchos de los que vengan serán de la zona, a lo mejor precisamente por vivir por la zona norte, tienen ya un poco de conciencia medioambiental, o realmente todavía hay que pincharles un poco más y son de los que piensan como los niños de ciudad que la leche sale del brick. No, aquí aquí no hasta ese punto. Además, los niños como son como esponjas y lo absorben todo, precisamente pues durante este verano vamos a tener una exposición aquí de los trabajos que han hecho. Hemos estado trabajando concretamente con el Colegio de Velilla, haciendo unos talleres de medio ambiente, de educación ambiental y bueno, sobre todo pues que vean la importancia de lo que tienen a su alrededor y la importancia de conservarlo para las futuras generaciones y que lo sepan valorar, porque a veces cuando se nace en un sitio como este, cuando no sales fuera y no ves lo que hay fuera, pues igual no lo valoras tanto como se merece. Bueno, la verdad que eso pasa mucho, ¿no? Que parece que a la gente de ciudad le guste irse al campo porque es lo que no tiene cerca. Igual precisamente la gente que está más acostumbrada o que está más cercana o que vive en el medio rural, luego echa de menos a lo mejor ese movimiento, ese bullicio, esas oportunidades que muchas veces ofrecen las grandes ciudades. Pero hay que reconocer que es una buena apuesta esta del Centro de Interpretación de la Trucha, de atraer a los niños y de motivarles en la valoración y la conservación del medio ambiente y sobre todo de esta forma, ¿no? A través de paneles, haciendo concursos y que participen haciendo también su contribución. Pero bueno, me imagino que hablábamos eso de que lo que más les puede llamar la atención sobre el acuario, esa cámara que está metida debajo del agua, pero bueno, también hay otras cosas que también les pueden llamar la atención del centro, ¿no? Que también sirven para complementar la información. Sí, tenemos varios paneles con explicación pues, del ecosistema del río. Por ejemplo, tenemos un panel que explica pues, a lo largo del río Carrión en concreto los tramos alto, medio y bajo, que son conceptos que ellos han
del río, al ir cambiando a lo largo de su recorrido, va haciendo que aparezcan unas especies de peces u otras. Entonces se les explica que la trucha le gusta vivir, pues necesita aguas limpias, aguas de alta montaña, con corrientes, poco caudal, pero poca cantidad de agua, pero con bastante velocidad. Y luego, a medida que el agua del río se va ralentizando, van apareciendo, desaparecen las truchas y aparecen otras especies más adaptadas a esos nuevos ambientes y a veces también más adaptadas a la contaminación, que toleran más, algo más de contaminación en el río. Bueno, eso es en el caso de la fauna, pero también la flora se adapta a los ríos, ¿no? De alguna manera. Hay también especies que son propias de las riberas de los ríos. Sí. De hecho, el ecosistema de ribera, que también se explica un poco en otro panel del centro, es un ecosistema muy importante desde el punto de vista biológico. Tiene muchísima biodiversidad, son los ecosistemas más ricos que hay. Están formados por bosques mixtos, con especies de diferentes tipos de árboles que se van a situar en el río en función de la humedad que hay en el suelo. Se habla de un gradiente de distribución de la vegetación. Unos árboles se van a situar más cerca del río porque necesitan tener sus raíces encharcadas, y a medida que va disminuyendo la humedad del suelo van apareciendo otras especies. Por eso son bosques muy ricos, formados por muchos árboles y arbustos diferentes. Y con eso pues también hay animales que viven solo en el río, y luego aparte pues también animales que vienen a alimentarse, a buscar refugio, a buscar se llaman también corredores porque utilizan los ríos y los bosques, cuando están bien conservados, estas zonas para desplazarse de unos lugares a otros, porque sienten cobijo ahí y alimento. Bueno, estábamos hablando de eso, hablaba ahora de zonas bien conservadas. Se ha empezado a tomar conciencia de la conservación del medio ambiente de un tiempo para acá. Supongo que sobre todo también se habrá tomado conciencia de las amenazas que pueda haber, y es lo que se les intentará transmitir también, sobre todo a los niños, pero vamos, en general a todos los visitantes, esas cosas que a lo mejor hay que evitar, o que de alguna manera hay que intentar subsanar, porque el hombre ya ha metido la pata y hay que intentar sacarla de alguna manera, ¿no? Intentar conservar donde ya esté conservado, continuar la conservación de esos bosques de ribera, y donde estén más degradados pues intentar recuperarlos. Bueno, al final
esto es como todo. Se intenta hacer una labor didáctica. Esto cuando podrá tener, digamos, cuando se podrá ver el efecto que tiene este tipo de iniciativas de enseñar a los niños, es decir, porque ahora se les enseña, son niños, todavía no, a lo mejor tendrán sus pequeñas acciones, ¿no? para intentar contribuir a conservar el medio ambiente, pero al final la labor que se hace aquí, ¿cuándo se podrá ver de alguna manera? Bueno, yo soy muy optimista porque los niños ya cambian de comportamiento, incluso los niños de 3 años que ya han aprendido cómo son los contenedores que hay que echar en cada contenedor ya. Que muchos de los saben mejor que los padres. Sí, y es que tiene una labor muy importante porque son capaces de convencer a sus padres para que cambien sus actitudes y mejorar la situación. O sea, yo soy optimista. Bueno, pues nos encanta, Susana, que seas optimista porque de otra manera quizá esto no podría funcionar, ¿no? Si no tuviésemos fe en que esto puede funcionar, que puede contribuir a que entre todos mejoremos y conservemos nuestro medio ambiente, quizá no lo conseguiríamos, ¿no? Claro. Bueno, pues Susana, estamos muy agradecidos de que nos haya abierto las puertas de aquí, de este centro de interpretación de Atrucha, y que nos haya hecho una pequeña guía, una pequeña ruta por lo que es este centro. Y yo creo que nos queda nada más que acercarnos a la montaña para ver un poco precisamente todo esto de lo que hemos estado hablando, que la gente también vea un poco en qué consiste este Parque Natural de Fuentes Carrionas. Así que lo dicho, y muchas invitar gracias. a todo el mundo a visitar el centro de interpretación. Aquí damos sendas y orientaciones para poder hacer rutas por la montaña. Tenemos la senda de los pescadores que se ha inaugurado hace un año y medio, tiene paneles y está aquí mismo para poder ver todo el ecosistema de Ribera desde aquí. Y también a visitar nuestra página web, porque a veces se hacen también en el centro actividades como talleres de mimbre, excursiones programadas, charlas, otras actividades que pueden atraer. Tenemos también página en Facebook que ahí pues se van poniendo todas estas noticias e información de turismo de la provincia que me va llegando, también se pone ahí a disposición de quien quiera entrar. Así que Bueno, pues muchas gracias, Susana. muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer caso de esa invitación y vamos a hacer una de esas sendas por la montaña palentina.
Y bueno, ya saben que Velilla, el río Carrión y en general la zona norte de Palencia ofrece un sinfín de posibilidades, sobre todo en cuanto al campo de la aventura y del deporte relacionado con la montaña. Véase, por ejemplo, barranquismo, véase espeleología, véase también, como no, que además es un deporte muy seguido en Velilla, esto del descenso en piraguas. Pero bueno, esto es algo de lo que nos van a hablar desde aquí, desde Aventura Palencia, por lo que es lo mismo desde Linum Merco. Tenemos con nosotros a Fran, el responsable. Muy buenas, Fran. Hola, muy buenas. Bueno, yo creo que no miento cuando digo eso, que Palencia es un tesoro en cuanto a la zona norte, sobre todo la montaña palentina, en cuanto a posibilidades que todavía están por explotar, ¿no? En este sentido. Efectivamente, eso es, como tú has dicho, es un sitio que todavía está lleno de posibilidades y que están todavía por explotar, que estamos un poco ahí a la sombra de lo que es la cordillera cantábrica, la zona de picos de Europa, que es un sitio mucho más turístico, que también, en cierto modo, es un beneficio para nosotros porque no nos invaden los turistas y podemos dar un servicio así un poco de calidad, pero sí que es una zona con muchas posibilidades a la hora del tema relacionado con el turismo activo. Claro, parece que eso es algo que se está empezando a defender más hoy en día para aprovechar las oportunidades que tenemos precisamente, y en este campo es donde, digamos, os habéis sumergido para intentar aprovechar lo más posible y sobre todo eso, ofreciendo ese servicio un poco diferente, ¿no? De más calidad. Sí, nuestra intención un poquitín, todos los que trabajamos actualmente ofreciendo estos servicios, venimos un poco del mundo de la educación y entonces pues una de nuestras premisas siempre y un poco el elemento diferenciador es que nos gusta dar un toque un poco didáctico a nuestras actividades, es decir, no hacemos actividad por hacer, sino que la gente que se acerca a nosotros y a realizar los servicios que ofrecemos, lo que hacemos pues es explicarle un poco el desarrollo de la actividad e intentar que ellos sean un poco autónomos dentro de lo que nosotros guiamos, en vez de dárselo todo hecho. Es un poco el toque que queremos darle a estas actividades. Bueno, ¿y cómo nace Aventura Palencia? ¿Cómo surge? ¿Y por qué también? Bueno, pues todos los que iniciamos este proyecto veníamos de mundos similares. Siempre hemos estado haciendo este tipo de actividades o trabajando en este sector, o veníamos de actividades muy relacionadas con el medio natural, y entonces pues un día decidimos juntarnos y montar este proyecto que al principio se embarcó como una empresa un poco de servicios deportivos en general, y hemos creado diferentes productos pues dentro de los servicios deportivos, y una de las cosas que más nos atrae es el tema del turismo activo. Claro, al final, en estos tiempos tan difíciles hay que ser un poco aventurero también, ¿no? Para dentro del mundo empresarial, ahora que está tan de moda esto del emprendedor, hay que ser emprendedor. Hay
cuesta mucho empezar a hacer una clientela y más en el sector del turismo, que España, a pesar de ser un país turístico de primer orden, sí que es cierto que el turismo de interior, todo lo que se aleja un poco de las playas, de las costas, pues es mucho más